Mi nombre es Daniel Estuardo Barrientos López, con carnet 2010-20-364, y a continuación les mostraremos cómo emplear la integración continua en un proyecto. Para esto necesitaremos un control de versiones, un servidor de control de versiones como lo es Visual SVN Server. También necesitaremos un cliente para el control de versiones, lo que es Tortoise como cliente. También necesitaremos una herramienta de integración continua como lo es Jenkins, y necesitaremos un IDE, que en este caso utilizaremos Visual Studio, que necesita un plugin para poder utilizar las herramientas del control de versiones. Entonces procedemos a descargar las herramientas. Entramos a Visual SVN y aquí podremos encontrar lo que es el servidor de control de versiones y lo que es el plugin para Visual Studio. Entonces descargamos los dos y aquí estarán Visual SVN y el servidor de control de versiones. Los descargamos y ahora necesitamos también un cliente Tortoise. Entonces buscamos el cliente Tortoise SVN y le damos en descargas y elegimos la versión que necesitemos. En este caso Tortoise es para Windows y de 64 bits. Entonces cuando ya tengamos todos los instaladores, aquí tenemos ya Visual CVN Server, el plugin para Visual Studio y el cliente Tortoise, el instalador para el cliente Tortoise. Solo nos falta buscar dónde se descarga Jenkins. Entonces escribimos Jenkins y entramos al primer link que nos aparece, jenkins.c.srg, y descargamos el paquete para Windows. Comenzamos a descargar y aquí tendremos nuestras descargas, y como aquí ya los tenemos descargados, procedemos a instalarlos. Entonces instalaríamos primero el servidor SVN, le damos que sí, ejecutar, y le damos siguiente. Como ya tenía una versión antes del servidor SVN, entonces lo voy a cancelar, pero es solo darle siguiente prácticamente. Y también tenemos que instalar el cliente Tortoise, entonces le damos doble clic. Y en este ejemplo nuestra máquina servirá como servidor del servidor de integración continua, el servidor de control de versiones, y como cliente del servidor de versiones, el servidor de control de versiones. Instalamos Tortoise, le damos que sí, aceptamos luego de haber leído todos los términos, le damos siguiente y se instalará todo por defecto. Entonces ahora abrimos el servidor de Visual, lo que es Visual SVN. El servidor de Visual CVN, aquí está, y le damos Visual CVN Server Manager. Entonces aquí ya podremos tener, lo primero que debemos hacer es crear un usuario. Entonces aquí ya tenemos el usuario Daniel y procedemos a crear un repositorio. Entonces le damos crear new repository, elegimos un FS
y le ponemos el proyecto, que para este ejemplo pongámosle ejemplificación, y le damos siguiente. Le decimos que queremos un repositorio que ya tenga las carpetas de trunk, branch y tanks, y creamos que cualquier usuario pueda tener acceso. Y le damos, aquí tenemos la URL a la que debemos accesar. Entonces copiamos la URL en el cortapapeles y ingresamos a esa URL del servidor de correo. Aquí nos pedirá las credenciales de nuestro usuario. Las ingresamos y ya podemos ingresar al repositorio. Y como el repositorio no trae nada, estará vacío. Entonces ahora terminamos de instalar el cliente. Aquí se terminó de instalar el cliente de Tortoise. Le damos en finalizar. Entonces ahora lo que procede a hacer es instalar este plugin. Este plugin que sirve para Visual Studio. Se lo instalamos. Nos dirá empezará el wizard, le damos siguiente, aceptamos los términos luego de leer los términos y elegimos dónde lo queremos integrar y le damos siguiente, le damos a instalar y solo esperamos a que termine de instalarse el plugin. Entonces lo que haremos en este momento es crear una carpeta, la cual será, aquí ya tenemos el cliente Tortoise. Entonces procederemos a hacer un checkout de nuestro repositorio. Entonces creamos una carpeta, en este caso se llamará SVN, clic derecho y hacemos SVN checkout. Nos pedirá la dirección de nuestro repositorio. En este caso es esta, Daniel PC SVN ejemplificación, y la creará en esa carpeta. Entonces le damos OK y nos dará la última revisión, pero como está vacía, solamente saldrá vacío. Le damos que sí, y ahora ya podemos ver que adentro ya tiene las carpetas de nuestro repositorio principal. Entonces nuestro plugin ya ha sido instalado, le damos finalizar y ahora abriremos Visual Studio. La herramienta de Jenkins que utilizaremos se encuentra en los instaladores. Descomprimimos el archivo que nos hemos descargado de Jenkins y procederemos en este caso a instalar Jenkins. Abrimos Jenkins y le damos donde dice setup.exe y lo corremos. Esto es para instalar Jenkins. Este es un wizard donde solo prácticamente tenemos que dar siguiente y ya se comienza a instalar. Y aquí está el instalador de Jenkins, solo hay que esperar a que termine de instalar. Para este ejemplo crearemos en Visual Studio, crearemos una aplicación por consola. Solo a modo de ejemplificación. Entonces, mientras se termina de instalar Jenkins, crearemos este proyecto y lo subiremos a nuestro control de versiones, a nuestro servidor de control de versiones, que es SVN. Como podrán ver, está vacío. Entonces procedemos a crear nuestro proyecto. Entonces le damos en nuevo proyecto le damos un nuevo proyecto y Jenkins se tarda un poco en instalar.
Aquí ya creo un nuevo proyecto, elegimos aplicación de consola, le cambiamos un nombre, le cambiamos el nombre a lo que nosotros decíamos, en este caso ejemplificación también, le damos a aceptar y nos creará ya nuestro proyecto. Aquí ya ha terminado Jenkins de instalarse, le damos a finalizar. Entonces mientras se crea nuestro proyecto, lo que haremos es desde nuestro IDE, que en este caso es Visual Studio, con el crearemos un proyecto, lo cual lo subiremos a nuestro servidor de SVN, de Subversion, y lo podremos ver desde nuestro cliente Tortoise, para luego ya aplicar la integración continua. Entonces seguimos aquí creando nuestro proyecto. Bueno, ahora que ya se nos ha creado nuestro proyecto, pongámosle algo a nuestro módulo. Entonces ponemos console.write console.writeLine y ponemos hola mundo y que nos lea la tecla, un read key, corremos nuestro proyecto, tendría que salir un mensaje de hola mundo y que nos espere ingresar una letra. Aquí está, ingresamos una letra y se cierra. Entonces aquí está nuestro proyecto creado. Entonces vamos a el proyecto, que es en este caso la ejemplificación, le damos clic derecho y le damos a agregar solución a Subversion. Entonces aquí, bueno, primero tenemos que guardar nuestro proyecto, le damos a guardar y luego después de ya guardarlo por primera vez ya le podemos dar agregar solución a Subversion. Entonces le damos siguiente, lo vamos a crear en un repositorio existente. Aquí tenemos la URL de nuestro proyecto, que en este caso lo vamos a poner en trunk. Le damos siguiente y verificar que el repositorio exista y lo comenzará a crear. Le damos finish y ahora vamos a nuestro repositorio, le damos en trunk. Bueno, primero tenemos que ir donde hemos creado nuestro proyecto, que en este caso es ejemplificación. Le damos date y le damos OK. Ahora en trunk perdón, tenemos que darle
desde aquí, desde la herramienta ya de Visual SVN, le damos commit por primera vez y le ponemos iniciando proyecto. Entonces le damos OK y esto ya nos creará por primera vez nuestro proyecto en el control de versiones. Y ahora ya desde nuestro navegador podremos ver que ya está aquí la solución. Y entonces ahora lo que procede es poderlo consultar desde el cliente Tortoise. Como habíamos visto anteriormente, habíamos creado una carpeta de SVN y la cual tenía nuestro cliente. Entonces ahora ya le damos update y ya tenemos nuestro proyecto aquí. Ya lo podríamos empezar a modificar. Entonces cerramos y abrimos desde nuestro cliente nuestra aplicación. Entonces ahora configuraremos lo que es Jenkins. Entonces vamos a nuestro navegador, escribimos localhost 8080, que es donde se instala Jenkins. Como podrán ver, ya nos aparecen estos símbolos en nuestro proyecto. Y como podrán ver, ya tendríamos configuraciones aquí. Entonces lo que haremos es crear una nueva tarea. Creamos un proyecto de estilo libre y seleccionamos nuestro proyecto, que sería ejemplificación 2. Le damos que sí. Bueno, antes de crear nuestro proyecto debemos administrar Jenkins. Le damos clic en donde dice administrar Jenkins y nos saldrá este menú. Le damos en administrar plugins y debemos instalar los plugins instalados, son los que tenemos aquí. Para nuestro ejemplo hemos instalado este plugin, que es el de Subversion, y también hemos instalado este My Plugin, que es para poder enviar correos, y todos los demás ya vienen instalados por defecto. Entonces regresamos al panel de control, borraremos este proyecto Solo lo borraremos para que ustedes puedan ver cómo saldrá al principio, que saldrá así: bienvenido a Jenkins, por favor crear una nueva tarea para empezar. Entonces le damos en crear una nueva tarea, elegimos crear un proyecto de estilo libre y le ponemos ejemplificación, le damos OK y ahora nos abrirá la configuración de este proyecto. En proyecto nombre ejemplificación y en descripción este proyecto es una ejemplificación de la integración continua. Entonces en esto no tocamos nada. Donde dice configurar el origen de código fuente, elegimos Subversion. Como podrán ver, nos salen estas opciones. Esto es gracias al plugin que hemos descargado de Subversion. Ingresamos la URL de nuestro repositorio, en este caso es este. En credenciales le ponemos las que hemos puesto antes. Él ya pondrá estas opciones aquí, solo es de seleccionarlo, y esto lo demás lo dejamos por defecto, no lo tocamos. Donde dice consultar repositorio SSM, le damos en check y ponemos esto, que significa que cada vez que haya un cambio en el repositorio
y la herramienta de integración continua cada 2 minutos va a verificar que si hizo un cambio, y si hizo un cambio entonces va a crear un build de nuestro proyecto. Entonces lo copiamos y lo pegamos. Vamos a añadir una acción que es una notificación por correo. Pondremos los correos que necesitemos enviar las notificaciones, y vamos a enviar correo para todas las ejecuciones con resultados inestables, y también vamos a enviar correos individualizados a las personas que rompan el proyecto, y le damos clic en guardar. Entonces podremos manualmente crear un build en este momento. Si le damos a un trabajo nos dirá que no hay. Si vamos a cambios tampoco hay ejecuciones, sin ejecuciones. Entonces lo que tocaría es construir ahora un build. Le damos construir ahora, y aquí podrán ver la barra de progreso de nuestro primer build. Como podrán ver, tiene el número 1. Ahora que ya se hizo el build, podemos ver el estado actual, y ahora ya podremos ver lo que es el espacio de trabajo. Y aquí ya podremos ver nuestro espacio de trabajo, donde está el trunk, y ya está nuestro ejemplo. En cambios, no hay nuevos cambios en ninguna ejecución. Como solo llevamos uno, no podrá saber si hay cambios. Entonces vamos a nuestro servidor de aquí, y le ponemos que después de leer una tecla, vamos a escribir presione otra tecla para salir, y le damos guardar. Lo probamos y nos va a decir hola mundo. Presionamos una tecla, bueno, era al revés. Entonces es así. Lo guardamos y lo probamos, y nos dice hola mundo, presionamos una tecla y dice presiona la tecla para salir. Entonces nuestro proyecto sí funciona. Entonces le damos en Visual SVN, le damos commit, dice nuevos cambios, pongámosle nuevos cambios de presión nar tecla. Aquí podemos darle OK y nos dirá si se pudo realizar el commit. Como si se pudo, le damos OK. Ahora la herramienta de Jenkins comenzará a contar. Ya tiene un disparador, entonces podríamos esperar a que se ejecute el disparador de Jenkins que se hace cada 2 minutos. Entonces, para finalizar, para utilizar una herramienta de integración continua, necesitaríamos para este ejemplo Visual SVN Server, Tortoise como cliente del control de versiones de Visual SVN Server, Jenkins como la herramienta de integración continua, y Visual Studio con el plugin para poder utilizar el control de versiones de Visual SVN desde Visual Studio. Lo que hicimos es una aplicación por consola, donde el control de versiones, cada 2 minutos que haya un cambio en el repositorio, creará un build. También es importante destacar que Jenkins no solo sirve para esto. Mira, aquí se puede ver que ya realizó un build, porque si hubo un cambio en el control de versiones y no hemos tocado nada. Entonces podemos ir a cambios, y aquí en la segunda versión podemos ver que se hizo un nuevo cambios de presionar tecla, y el build se hizo automáticamente porque el control de versiones, la herramienta de integración continua de Jenkins pudo ver de que se hizo un cambio. Seleccione otra tecla más, y ahora esto también lo podemos subir, darle commit más, lo subimos a nuestro repositorio, y la herramienta de control de versiones automáticamente deberá crear un build después de los 2 minutos o máximo 2 minutos, y lo creará automáticamente. Entonces podríamos seguir esperando para ver que si se hace automáticamente. Y la herramienta que hemos utilizado es Jenkins. Jenkins no solo sirve para crear un build así como se está creando ahorita, sino que también sirve como una herramienta de
integración continua. Esto significa de que también podemos realizar pruebas unitarias, podemos de una vez mandar nuestro build a un ambiente de ejecución, algo así como una sandbox, para ver si nuestro proyecto está bien. También se puede configurar de que si hay un error nos envíe un correo, como se configuró anteriormente. Y se pueden hacer muchas cosas más. Se pueden no solo tener un repositorio al cual se hacen los cambios, sino que podemos tener varios repositorios en una misma tarea, que en este caso son los proyectos. Y entonces hay que esperar los 2 minutos máximo que hace Jenkins para poder ver los cambios. Dice, ahí está, ahora se ha hecho un cambio y está realizándose el build automáticamente. Y eso es lo que hace esta herramienta, automatizar muchas de las tareas que se pueden hacer a mano, pero de que con esta herramienta de integración continua nos facilita la automatización de muchas cosas. Y entonces esto es todo. Gracias por su tiempo.